Buenos días. Otra vez voy a hacer un vídeo corto. Lo estoy intentando hacer más corto y me ayuda la gripe porque tengo dolor de garganta. Voy a hablar poco. En esto me va a ayudar a tener, a saber hacer videos más cortitos. Vamos a ver. Quiero hablar del tema hoy de cómo se ve todo este programa que no se está metiendo en la cabeza sobre los derechos de la mujer o la cuestión femenina, digamos. Los medios de comunicación y las instituciones con nuestro dinero, además. Bueno, aunque no estemos de acuerdo como yo. Porque quiero ver sobre todo como pudiera verlo un niño de hoy, que es algo que no se piensa mucho. Porque ahora acabo de ver en un periódico una publicidad de esas que no sé qué psicólogo está pensando eso. Esas que son contra el maltrato, que dicen, había ahí una pareja, ella embarazada y el que la abrazaba y decía, no te cases con un maltratador. Así, como que uno aquí tuviese escrito maltratador. Y entonces tú lo ves y dices, ese no es así de simple, ¿no? No es así de simple porque vamos a ver, si hay, sabemos que hay codependencia, si hay un tipo de persona que se siente atraída por este tipo de situación negativa, por una disfunción, un problema suyo psicológico, por su manera de ser, tiene seguramente en el momento en que ve una publicidad así, no se reconocen esto, porque no tiene sentido, o sea, entonces no sería como es. Si lo ve una persona, de esto estoy segura, porque por ejemplo, yo me acuerdo muy bien que cuando yo tuve la primera experiencia de convivencia, era muy joven y mi novio y yo teníamos nos queríamos muchísimo, pero teníamos un montón de problemas que no decíamos, ni siquiera admitíamos tener, porque el amor nubla un poco la mente. Quieres encontrar razones para quedarte cerca de quien quieres, no razones para irte, por lo cual tu mente te lo hace ver bello. Aunque sí, de vez en cuando te enfada porque ves lo negativo, pero después se te pasa. Es un poco como estar drogado, creo. Entonces, ya es una cosa, ¿no? Pero yo me acuerdo que de nuestro problema no hablábamos, al menos no mucho, tenía que ser gente muy cercana. Y como nosotros trabajábamos de cara al público y trabajamos juntos en un bar, prácticamente ¿qué pasaba? Que la gente nos pedía consejo a nosotros, nos veía como que todo fuese bien. Y la gente nos pedía consejo a nosotros también porque el bar es un lugar donde la gente viene a quejarse de su vida, a buscar al psicólogo. Y nosotros dábamos consejo, pero la gente no sabía que nosotros también teníamos problemas, a lo mejor peores que los de ellos. Lo que pasa es que a veces la misma gente que tendría que ir al psicólogo hace de psicólogo. Este es algo también que se sabe, está lleno de locos locos de personas problemáticas en las profesiones que son para aquello, ¿no? Para ofrecer ayuda psicológica, por lo que sabemos que es así. Vamos, lo que pasa es que lo estamos viendo siempre en dos rieles paralelos. Aquí, por una parte, cuando nos fijamos y hablamos del tema, sabemos todo esto, cómo funciona el ser humano, que si hay codependencia, que si la gente se mete en profesiones así porque está mal. Pero por otra parte, después es como que nos olvidamos completamente y empezamos a hacer estos programas con que sí, hay que decir que no se haga esto, hay que decir que no se haga aquello, somos todos genios. Y
Yo a veces pienso esto, ¿no? ¿Cómo tiene que ver nuestra sociedad un niño de hoy? No me gusta nada. No me gusta nada porque yo no estoy diciendo que no haya algo en muchos de estos de las personas que preparan esa propaganda, esos programas, ese adoctrinamiento. Creo que sobre cómo tiene que ser la relación, cómo tiene que ser la mujer del futuro, cómo tiene que ser. No están diciendo cómo tiene que ser, un momento, ¿no? Pero yo no digo que en esto, aunque en otros videos he dicho que efectivamente se ve porque se nota, no es que lo veo yo, se nota, incluso lo firman organizaciones que están por encima de los gobiernos, ¿de acuerdo? O sea, no gente que directamente hemos votado. ¿Quién está preparando esto? No tienen cuenta de nuestra opinión. Pero, aunque yo haya dicho esto, no significa que yo no crea que por debajo, en la posición mediana y más baja, quien maneja estas cosas, como pueden ser, no sé, asistentes sociales o profesores, bueno, no lo hagas con un sentimiento positivo de querer ver un futuro mejor. Sí, creo que se equivoquen, pero creo que lo hagan con un sentimiento positivo. Lo que pasa, tampoco digo que no hay que hacer nada. No, tampoco digo que hay que dejar que el mundo vaya mal. Lo que sí yo digo es que tenemos la lente equivocada, la gafa equivocada. O sea, que estamos viendo la realidad, pero no exactamente como es, que es muy difícil ver la realidad como es. La estamos viendo con prejuicio, positivo y negativo. Mucho prejuicio. Y entonces vemos una parte de la situación, luego intentamos arreglarla, apoyándonos a programas que no hemos establecido nosotros, el pueblo, la gente, que lo ha establecido alguien que a lo mejor tiene intereses en algo de nuestra vida. Por ejemplo, el más fácil de ver es esto, que seamos todos consumidores, o sea, que todos vayan al trabajo y no quede nadie en casa, porque así todos tienen para comprar productos que después nos dicen que nos dan la dignidad, la autoestima y esto. Esto es una cosa clarísima, ¿no? En las sociedades anteriores de la zona industrializada no era así. El dinero con un sueldo se repartía y vivían bastantes personas. Ahora no. Que estemos más solos y consumimos más. A ver, esto es lo que se está intentando, ¿no? Con todo eso de que la igualdad y que la mujer, porque la igualdad pudiera ser, repito, por quien no ha visto los videos anteriores, un poquitito, la igualdad pudiera ser tranquilamente que trabajara menos el hombre, no más la mujer. No tienen por qué. La igualdad, para mí una manera más fácil de obtener no solamente la igualdad, sino también un sentido más de justicia, sería esto, que cada quien escogiese, que no hubiese puestos que nosotros tradicionalmente o por nuestra mentalidad, aunque sea nueva, lo percibimos como femenino o masculino o no sé qué, ¿no? Que no hubiese esto. Este estereotipo existe incluso con los homosexuales, cuando se dice que, por ejemplo, si uno es peluquero o si uno es estilista y homosexual, esto también es un prejuicio, porque vamos a ver si una persona a lo mejor o sea, es algo que te condiciona, porque a lo mejor si tú quieres meterte en esto, pero no pertenece a este grupo, te parece que no es para ti. No, nada, no estoy diciendo que no vas porque eres homófobo, no. Simplemente a lo mejor dice, no, quizá no es para mí. Y son estereotipos que se te meten incluso mientras duermes, no lo haces apuesta. Y luego, si en vez a lo mejor te sientes atraído hacia allá porque están personas de tu grupo humano, pero no era para ti, así que no tenemos a lo mejor
profesionales porque se han metido gente que simplemente quería estar en el ambiente. Esto puede pasar, ¿no? Y así sucede ahora también, todavía ahora con todo lo que se habla un montón de igualdad, hay profesiones que se le están dando a las mujeres solamente. Por ejemplo, todo este movimiento nuevo de mujeres, la mayoría de las que conozco son feministas, que hacen algo que yo encuentro muy justo, que es promocionan que se vuelva a dar a luz en casa, o que se pueda, al menos, porque hay ciudades que lo prohíben, a mí me ha pasado. Entonces la matrona, la que ayuda el niño a nacer, se están haciendo nuevas profesiones más centradas sobre lo natural, lo bonito, todo bien, pero no entiendo por qué tienen que ser todas mujeres. Este es algo que no lo entiendo. ¿Por qué? O sea, no, hemos pasado de que el médico era hombre en la generación antepasada a que han sido los dos y ahora están siendo privilegiadas las mujeres y no entiendo por qué. A mí no me parece incluso ni siquiera tan natural, porque sí, es posible que en la mayor parte de la etnia, si la mujer no pare sola, porque si la mujer no tiene la tranquilidad, digamos, espiritual, emocional, de poder dar a luz en un rincón de la selva solita, porque sí hay de este tipo de costumbre en algunas partes. Sí, habrá bastante grupo, etnia, donde son un grupo de mujeres que están alrededor de ella. Pero, por ejemplo, en mi caso, quizá vería bien que la persona con que tengo más intimidad en aquel momento, que puede ser un hombre, porque puede ser el padre del niño, digo, yo no quiero poner las cosas muy estereotipadas, ¿no? Puede tranquilamente ser la persona con que me sienta mejor. A lo mejor no es mujer. ¿Y qué pasa? O sea, que el curso lo haga él y me ayude. Bien, ¿no? O ellos. No importa. ¿Quién yo escojo? Que esté a mi alrededor, ¿no? Y esto, efectivamente, en algunos hospitales es así. Escoge tú. Debes escoger una sola persona, porque también hay personal del hospital, pero escoge la persona que quieres tú, al menos. Sí, te sientes, porque la cuestión es que tú te sientas bien, ¿no? Pero sí he visto movimientos de mujeres que hacen cosas solo de mujeres cuando han terminado de hacer tanta queja, de hacer tanto movimiento para la igualdad, ahora se están, bueno, esto es aislando, y yo no le entiendo esto, pero bueno. Quería decir, ¿cómo ve esta cosa un niño, este momento histórico? Yo no entiendo cómo mi hijo puede ver esto, porque por una parte o sea, lo veo mal. A veces me pongo y le digo, oye, no vayas a pensar que todos los hombres son malos, porque si él interioriza de esos afiches que dicen, cuidado el maltratador, cuidado eso, resulta que él, siendo niño, él interioriza que él es inútil, aunque él no quiera reconocerse con un hombre malo, como no hay tantas situaciones positivas que se ponen así de grande por la calle o en la televisión, tantas situaciones positivas. Cualquier peli que ponemos hay 35 homicidios en 10 minutos, gangster, así, ¿no? O sea, y luego viene la publicidad, ¿y qué es? La publicidad es
para la familia feliz, pero centrada sobre lo malo, ¿no? Centrada sobre, no te cases con el maltratador. Todavía no hay nada para el contrario, la maltratadora. No hay tanta publicidad así, que sí hay. Vamos a ver, porque si uno se pone a ver solamente, por ejemplo, el interés. Yo digo el interés, eso es un tipo de... una cosa terrible, cuando una persona quiere casarse contigo porque tienes una buena posición económica, social, y no por la posición y no porque te quiere y te engaña, ¿no? De eso hay muchísimo y todavía es una cosa todavía más femenina. Hay más mujeres que engañan de esa manera, porque este es algo que hemos heredado de la sociedad patriarcal, que decía que el hombre era responsable de su vida mientras la mujer se apoyaba. Y de eso todavía hay muchas jóvenes, porque yo he visto un documental que decía una cosa que me ha dejado loca, porque estaba hablando de Estados Unidos, que es un sitio donde supuestamente cualquiera realiza su sueño, así no lo pinta, entonces se supone que tienen la oportunidad de todo el mundo. Y hablaba una señora que ella había hecho negocio con una cosa terrible, que era esta, que ella se había dado cuenta que los deportistas que ganaban bien la estrella en aquel momento del deporte, que son muchos, vamos, dependiendo de cada deporte, juntando todos los deportes, lo que son también muy mediáticos, atraían un montón de atención por parte de las chicas. ¿Y qué pasa? Ella se había abierto una agencia que algo así como un club de fans, pero hacía algo específico que digamos que yo lo veo casi criminal. Si no fuese que no hay leyes que protegen de esta manera el niño. Ahora os explico de qué estoy hablando. Esta mujer había abierto una agencia en que ella recogía los números de teléfono de todas las chicas que querían intentar casarse con un deportista millonario, pero hacer que él se casara a la fuerza, intentando quedar embarazada. ¿Y qué hacían? Esta señora recogía todos los números de teléfono de esta chica y luego ella iba por estos locales o esa discoteca frecuentada por la gente famosa, y cuando veía uno mandaba un mensaje a todas y le decía: está la estrella del básquet, del fútbol, de que sé cuál deporte, este hombre está ahora aquí bailando, ¿no? O aquí sentado tomando, bebiendo algo. ¿Y qué pasa? Que respondían ella dice, dentro de los primeros minutos, la primera hora, unas 200 chicas entrando en la discoteca, intentando entrar a la discoteca con la intención de que él, un poquito confundido por el ambiente o porque había bebido, se acostara con una de ellas y la dejara embarazada para poderle sacar dinero a este hombre. O sea, es terrible, porque si uno piensa que una cosa así atrae en pocos minutos a 200 chicas, hoy que tenemos la posibilidad de, si queremos, ¿no? Yo soy la primera que digo que esta sociedad donde estamos no es libre, porque estamos porque estamos en un sistema muy estricto, donde hay que estudiar y trabajar y se tiene que seguir un plan, ¿no? No es algo
que para una persona que tiene mucha fantasía o espíritu más artístico, más un ritmo diferente, más lento, no combina muy bien, ¿no? Y es difícil tener alternativas porque el sistema funciona solo de una manera y te sientes obligado a aquello. Pero aún así no se puede decir que estamos en una sociedad donde uno estructurada de manera para que te muera de hambre, ¿no? No es esto. Sí, ahora en muchas partes hay paro, hay crisis, pero esto no era lo que estábamos digamos, esto es algo que ha pasado, pero no es algo que es parte de nuestra cultura, es algo que ha pasado. Luego habría ver todo el porqué y esto se necesitaría hablar de economía y sería otro video, otro tema, ¿no? Pero ahora, digo, en nuestra cultura sí, es un poco estricta como esto de que tú por fuerza tienes que ganarte tu vida, por lo cual si a ti te gusta tocar guitarra, eso puede ser o que te gane la vida con aquello o que lo haga en el poco tiempo libre que tienes, porque no se reparte el dinero de otras maneras como sucede en otras culturas y entonces no te sientes libre, pero no se puede decir que una persona que quiera llegar a en este momento, que una mujer, sobre todo, que quiera llegar a ser rica, se le corten las alas. No es así. En este momento no es así. Por esto, todas esas chicas que respondían a la llamada de la gente eran simplemente chicas que querían hacer dinero rápido y de una manera engañando, aprovechando de un niño, que es un ser, de todas maneras, nosotros, yo esto lo veo criminal, o sea, no tendríamos que utilizar, no tendríamos que ver bien que se utilizara, o ver bien o tolerar que se utilizara un bebé para estos fines, que es algo así como venderlo. Entonces, no veo. Entonces, pero vamos a ver, existió esta agencia. Luego, no sé, que cuando le hicieron estas preguntas en el documental, parecía como la señora parecía así que hablara del pasado y un poco del pasado recién, y un poco así como fastidiada. Quizá ella misma al final se cansó de esto, ¿no? Ella que la había creado se cansó de esto. Pero digo, para mí, por ejemplo, este es un maltrato. Pero lo que pasa es que ahora no estamos concentrando en el del hombre hacia la mujer. Y sí, todo tiene sentido. Si yo decido de ir a atacar, qué sé, lo atraco en supermercado, a acabar con aquello, y no en tienda de, qué sé yo, estancos. Bien, y en aquel momento estoy haciendo una actividad que es la de estudiar cómo hacer a que se dejen de atracar los supermercados, porque así me caen mejor, no sé, o porque me han dado ese tipo de trabajo, porque sí, estamos concentrando en algo. No es que esto tenga que ser equivocado, claro, es equivocado hacer solo aquello con el dinero público, porque también hay otra cosa que defender, ¿no? Pero no se puede tampoco decir que nadie atraque el supermercado y no se puede decir que nadie pegue a una mujer y siendo hombre, pero no, lo que sí yo digo como mujer, y lo escribí en mi blog sobre mi historia personal, que me cuesta a veces poner mis cosas así, pero hay que para ser ejemplo, para que la gente no empiece a comentar diciendo sí, pero si te hubiera pasado a ti, entonces lo tiene que estar explicando en el comentario que sí, que tú has pasado por ciertas cosas y has visto que no funciona. Pero bueno, es esto que, en fin, para mí no hay mucho sentido, en este caso hablo de España, no hay mucho sentido que yo me sienta protegida como mujer si denuncio a mi novio, pero no, o a un maltratador que tenga algo que ver con el género, que me esté atacando por algo que ver con el género, porque porque quiere estar conmigo, yo no, o algo.
pero no me sienta protegida de la misma manera si la agresión viene de una mujer o un hombre o una mujer por otras razones, como por ejemplo problemas graves que pueden pasar en un condominio, acoso fuerte, por otras razones, por otras razones. Entonces ahí te sientes desprotegida completamente y esto es absurdo. Yo me acuerdo una vez que me sucedió esto en un condominio y una persona se portaba muy mal, pero haciendo la vida imposible a alguna persona, entre las cuales yo y mis niños. Y me acuerdo de haber ido a hablar con la policía, con la Guardia Civil. En aquel momento estábamos fuera de los centros urbanos grandes. Y hablé con la autónoma porque no sabía cuál era el departamento justo. Y me decían, bueno, lo que pasa es que, ellos mismos me decían, lo que pasa es que si esta persona fuese un acoso debido a que usted fue su pareja o tiene algo que ver con las relaciones, pudiéramos ayudarla, pero estando así no. Y yo decía, ¿es posible esto? ¿Qué ley hemos hecho? ¿No? Es absurdo. No, tendría que ser así. Tendría que ser mucho más abierto. Que si se entiende algo como protección, es que yo pueda denunciar cualquier caso en que me veo agredida, o que mi vida se hace imposible, que tengo problemas con salir de casa y que en el portón hay una persona molesta que se mete conmigo. A mí me gustaría mucho que esto se solucionara sin llegar a incomodar la ley, porque en cualquier sociedad pequeña si uno va en la jungla, que parece que da tanto miedo y es lo más bonito que yo he visto en mi vida, yo lo he visto, lo he visto, pero no digo que no haya ningún problema, habrá una serpiente que pasa, pero en general te sientes más en armonía y mejor que cuando está en la ciudad, y por algo será. Y entonces digo, bien, ¿qué pasa? En cualquier grupo pequeño de seres humanos, esto se solucionaría súper tranquilamente, sino que si hay buenos valores ni siquiera sucedería, porque la gente ya empezaría a tener miedo de acosar a una persona sabiendo que luego va a tener todo el grupo en contra, porque la gente tendencialmente quiere estar bien, quiere estar tranquila. Hay grupitos que son nerviosos, agresivos, pero es raro. Normalmente la naturaleza en sí tiene una armonía. No, esto no quita que haya momentos malos, pero no es lo normal. No es lo normal. Y luego, ¿qué pasa? Entonces a mí me parece que todo esto ha sido estructurado de una forma que le conviene a los políticos, porque para atraer votos empiezan a decir, nosotros sabemos que se discrimina a este grupo y vamos a apoyar a este grupo, así que de esa forma atraen votos. Pero no tiene mucho sentido. Tendría que ser la gente que se autoorganiza, y no estoy hablando de nada agresivo, que se organiza en el sentido de tener cuando tenemos valores buenos, no me gusta decir bueno o malo, porque todo depende, pero todas son interpretaciones. Pero vamos a ver, si es un valor, por ejemplo, el respeto, el vivir bien entre vecinos, ya el hecho de que alguien moleste a una persona en un condominio no se ve bien, y entonces esto se arregla solo porque esta persona molesta, cualquier otra persona que pasa por la escalera o por el portón la regaña y al final se cansa. O sea, no te sientes solo. Pero no estamos así ahora. En muchas partes nos sentimos solos, por mucho menos. Y entonces, ¿qué pasa? Esto sería, si no tenemos que apoyar en la ley y vivir como aislados uno del otro, la ley tendría que ser muy abierta, en el sentido que se tendría que haber establecido que una persona tiene que
tener el derecho de vivir tranquila y cualquier acoso se pueda denunciar y luego ahí se ve, el juez verá si es verdad, no es verdad, si es acoso, si esta persona está psicológicamente paranoica y ve acoso por todas partes, esto lo verán, ¿no? Pero no tiene que ser... no tiene que ser protegida solamente una de las violencias, una de las posibles situaciones, ¿no? O sea, no tienes que sentirte protegida solo por una de las posibles situaciones. Entonces resulta que lo que digo también mucho en mi blog, supongamos que otra cosa que me ha pasado, pero que les puede pasar a cualquiera, una persona de una familia disfuncional sale y dice, bueno, como por ejemplo, tenía problemas con mi convivencia con mi pareja, no puedo pagarme un alquiler por mí sola, voy a compartir con una amiga. Luego se repite la misma situación, porque probablemente hay algo en nuestra manera de ser que hace que se nos falte el respeto, porque por ejemplo somos personas exageradamente tolerantes, que parece que nunca nos vamos a enfadar y entonces los demás aprovechan de nosotros. Puede, a veces uno se tiene que ver un poquito también cómo es, ¿no? Para mejorarse. ¿Y qué pasa? Que no para justificar nada, absolutamente, estoy diciendo que uno puede mejorarse. Y yo me he dado cuenta de esto en un momento en mi vida en que los demás solían pedir demasiado o no tratarme muy bien, apoyarse demasiado o incluso enfadarse conmigo si decía que no en algo. En ese momento me he dado cuenta que si yo alejaba ciertas personas y cambiaba, mi compañía cambiaba por género, edad, nacionalidad, igual me iba a pasar lo mismo con la otra compañía. Porque era mi carácter que esto digamos, tampoco es del todo universal porque hay situaciones sí muy diferentes, como por ejemplo cambiar totalmente de continente. Si una persona va de aquí a China es posible que no le pase exactamente la misma cosa porque ahí todo funciona diferente. Pero sí tiene la oportunidad de mejorarte, de verlo esto, de decir, ok, yo estoy aquí, convivo con ese tipo de familia, me mudo allá a 20 metros, cojo un piso sola, pero no lo puedo pagar, me reúno con unos amigos y se me repite el mismo patrón, se me repite el mismo problema, que yo al final soy siempre la que menos tiene respeto, entonces ahí veo por qué mi carácter hace propicia que suceda esto y me pongo más, me cambio un poquito mi personalidad para ver, a mí no me gusta cambiarse así según lo que pasa. Me gusta tener personalidad, pero si me doy cuenta que no soy respetada, empiezo a poner un poquito más de carácter, ¿no? Sacar un poquito más de carácter y decir, oye, amigos, aquí este es mi espacio, para estar bien conmigo hay que respetar esto, ¿no? Y entonces es algo así de que yo me he dado cuenta. Al final todo ese plan que visualiza un enemigo y un grupito como víctima es un poco así como muy bueno para los políticos, para sus fines que son los de ser elegido y tener un sueldo ahí, pero no es bueno para la gente, porque la gente incluso también hay otro problema, que se pone de esa forma prácticamente. ¿Qué es lo que sucede?
Si nosotros, esto yo lo he visto clarísimo en muchas sociedades, porque que he vivido en diferentes sitios. Si empieza una propaganda externa, o sea, quiero decir por los medios de comunicación que no viene de la gente, ¿no? Un cambio que viene espontáneo a la gente, sino algo que se adoctrina a la gente. ¿Qué pasa? En este caso, se intenta acabar con un prejuicio o una intolerancia hacia un grupo de personas, que puede ser, no sé, si hay mucha intolerancia entre dos religiones, hacer un poco de paz ahí, o si se quiere quitar prejuicios sobre los homosexuales, o si se quiere evitar la violencia familiar pero solo hacia la mujer, o cuando se escoge un grupo que defender. ¿Qué sucede? Que una cosa clarísima que he visto yo es que el pueblo reacciona de esta forma. La intolerancia como sentimiento dentro de sí, a la base de su vida, queda, pero se muda en otra manera. Después de un tanto de escuchar todo ese adoctrinamiento, dejan de atacar a lo mejor a los gays, pero no puedes decir que eres vegano porque todo, ¿cómo que tú no comes carne, loco? Y te atacan a ti. O sea, ¿por qué? Porque les ha quedado la agresividad, solamente han tenido que cambiar de objetivo. O no puedes decir que sé que a mí me ha pasado cuando por ejemplo, yo veía cuando España ha hecho esos cambios en las leyes, por ejemplo, para aprobar el matrimonio homosexual, esas cosas, en muchos otros países del mundo en que yo tengo amigos, han visto eso como que España fuese un sitio con mucha igualdad, mucha tolerancia, se ha visto como un sitio moderno en que tú puedes ser lo que eres y te respetan. Y yo estaba ahí y decía que no, gente, que eso no es así, aquí no es así. De que aquí habla y dice me siento tal y todo feliz. No, aquí hay mucha intolerancia. Lo que pasa es que la gente se siente, aparte que una cosa que yo no estoy diciendo que fue que fue injusto establecer estas leyes, estoy diciendo lo que he visto, ¿no? Ya he dicho en un video anterior lo que yo hubiera puesto en lugar de estas leyes, porque para mí habría que tener más libertad, no así. Pero si ellos lo han hecho, lo quisieron hacer, alguien lo ha pedido y bueno, esto es un sistema esto fue para ellos, para las personas que han votado esto, fue un tipo de solución, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que para mitad o quizá más de la población fue una imposición. No, la gente no lo vivió como algo que el pueblo quería. Fue algo que un grupo quería, un poquito como siempre se repiten las cosas en la historia, siempre son así. Algo que un grupito quería, a un cierto punto se ha metido dinero por parte de alguien que estaba de acuerdo o que tenía un retorno económico de alguna manera, en una propaganda y se ha hecho este plan que luego empezó a ganar votos, pero está muy lejos todavía de ser aceptado socialmente, en el sentido que no es algo que surgió espontáneamente. Esto es lo que no entendieron en los otros países. No es que los españoles despertaron una mañana y dijeron somos tolerantes hacia este grupo humano. No fue así. Fue algo, empezaron en la televisión a decirte que tenía que ser así, que teníamos que tolerar tal cosa, hacerte sentir estúpido si no lo eras. Y mucha gente se sintió mal, se sintió empujada a hacer este cambio que no surgía naturalmente y empezó a votar en una parte extrema
extrema, digo, lo que se dice extremo, lo dicen los medios de comunicación, por el otro lado, o sea, empezó a alejarse de lo que se dice la democracia, el centro, para ir en donde le parecía que podían que podían promocionarse los valores anteriores. Yo no estoy por ninguno de estos dos. Yo no soy una persona... ya he explicado en el video donde hablo del matrimonio que lo que digo yo es que para mí no tendría sentido como ley en sí, habría que quitarlo. Pero todos. Para mí no hay un matrimonio que tendría que ser constitucional, ninguno. Porque no es una tradición, no es algo que tiene que ser... relacionado con el derecho a tener una casa, a tener un pasaporte para digo para un extranjero para entrar porque se ha casado. Esto no, yo no lo veo para nada así, no tendría que ser así, porque las cosas íntimas de una persona que son que siente en cuanto al amor, a los sentimientos, no debe tener algo que ver con los derechos humanos o con los derechos con que funciona la sociedad. Los derechos tendrían que ser algo universal o no haber esta definición de derecho y cada quien haga lo que quiera, o si hay, tiene que ser algo alcanzable para todos. No tiene por qué. Yo, por ejemplo, puedo tener mi mejor amiga en otro país que no veo, por ejemplo en Venezuela, que no veo hace muchos años y que quisiera poder invitar, no la puedo invitar, pero si fuese mi novia sí. ¿Qué estupidez es esta? O sea, no lo es, pero es una persona que a lo mejor es muchísimo más importante para mí que a lo mejor un familiar directo, ¿no? Para mí es así y paradójicamente tengo la posibilidad de invitar un familiar directo, un familiar que esté, por ejemplo, madre, padre, hijo, hermano, no lo sé, tiene más derecho o cónyuge, una persona que sí, que o tiene, o por descendencia o porque ha firmado algo conmigo, tiene derecho de estar en mi casa o que yo lo invite si está en el exterior, en un sitio particular, porque no en todos los sitios hay el mismo derecho de viajar, y resulta que a lo mejor esta persona en este momento o no puede o no quiere mi bien, o no puede hacer nada por mí o no me quiere, porque no significa que porque una persona sea un familiar mío me esté tratando bien, ¿no? Y a lo mejor pudiera tener mucho más valor que yo tuviese cerca una otra persona que es mi amiga, pero en serio. Y esto no existe, la amistad no está en nada, es lo más bonito y no está en nada, no hay derecho. No sé, estas son cosas que yo las pienso, lógicamente la mayoría no lo piensa, porque si no, no habrían estas leyes, son absurdas. Pero digo, para mí son absurdas. Entonces digo, ¿qué pasó ahí? Que hubo un país que de alguna manera, porque alguien quería, porque alguien a cierto punto de la historia, mientras antes estaba muy discriminado y eso, tuvo apoyo para que los medios de la comunicación, la institución y todo le apoyaran, pero hubo otra parte de la población que quedó mal con esto porque lo sintió como porque es difícil, por cuanto una cosa se considere justa, y moderna y bonita,
no se puede, no se llega a poder obligar a la gente a sentir esto, a este recuerdo, porque no puedes, sí, lo único lo que se pudiera hacer es poner leyes y que protejan a un grupo de no ser discriminado y de no tener agresiones por parte de la sociedad. Pero eso es todo. No tendríamos que haber un adoctrinamiento por parte de los medios de comunicación que dice que tú eres estúpido si no sientes de la manera justa, No, yo no creo, porque aunque yo pienso tener la razón, en el momento en que yo te digo a ti que tú tienes que pensar como yo, porque si no eres tonto, y se lo digo a tus hijos y se lo digo a tu entorno, te hago sentir mal, esto no da buenos frutos. Esto lo único que hace es hacerte enfadar a ti. Aunque yo pienso tener toda la razón, aunque yo tenga la mejor idea del mundo. Yo con intentar ser invasivo, meterme en tu cabeza y decirte que tú es lo mismo, digamos, que antes hacían las religiones cuando eran cuando no había estados laicos. Es lo mismo, es adoctrinamiento y entonces sucede que mucha gente no soporta esto y se revela. No estamos yendo por buen camino de esa manera, ¿no? Yo pienso que lo peor que he visto yo en estos años es que a cierto punto lo que tenía que ser una diversión o quizá también algo comercial como el televisor se ha vuelto la maestra. O sea, tú ahora enciendes ahí un programa y la presentadora te está diciendo, sí, porque tenemos que aceptar tal cosa, somos muy antiguos. ¿Quién lo ha dicho? ¿Por qué esta persona que tendría que entretenerme en la tarde mientras estoy planchando, digamos, estoy imaginándome, no tengo ni plancha ni televisor, yo soy muy antisistema, anticonsumos, pero resulta que ahí me están dando me están dando clases, ¿no? Esto al final es pesado, ¿no? Y así que los cambios no ocurren realmente, ocurren en la superficie. Se te dice, ahora este asunto hay que aceptarlo, hay que quererlo y tal y tal. Pero si tú eras agresivo, intolerante, lo queda haciendo. Entonces, si tú te haces convencer, y esto es lo que pasa normalmente, a no dirigir tu agresividad hasta el grupo que se está protegiendo ahora, que se están protegiendo su derecho, pero tu agresividad no te ha dado la oportunidad de verla ahí y digamos, mejorarte, se dirige a otra parte. O sea, siempre que tú no seas, tú no seas, digamos, menos, ¿cómo se dice? Bueno, que tú rechaces la propaganda que se te está dando y sigas como tú eras, intolerante hacia ese grupo. ¿Qué sucede? Que la mayor parte de la gente no hace esto, simplemente empieza a poner el disque nuevo en su cabeza y dice, bueno, ok, entonces no hay que enfadarse con este grupo, pero queda siendo nervioso, intolerante, agresivo y en cualquier otra ocasión lo manifiesta. Y se enfada con el que sigue el equipo de fútbol diferente, adversario suyo, o con los extranjeros, o con los inmigrantes, o con que sea, pero se enfada con alguien. Y entonces, ¿qué sucede? Esto no es, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, y no me gustaría que viniese como adoctrinamiento de la televisión, pero si nosotros quisiéramos, porque lo quisiéramos las personas, de verdad, ver menos violencia, menos agresividad en nuestro ambiente,
podríamos simplemente ponernos a hacer de cualquier manera, cada quien de su manera, una meditación en la mañana o en la noche, cuando sea, un tipo de ejercicio, pedir 15 minutos, media hora para nosotros mismos y ponernos a meditar de alguna manera, pensando, quiero estar bien, quiero sentirme bien, quiero estar en armonía. Y si la mayoría de la gente hiciese esto, habría menos agresividad, supongo, porque esto se ha visto en la India, hicieron este tipo de programa y en alguna parte y ha funcionado. Me parece que en alguna parte también ha sucedido en el mundo, digamos, occidental, porque me parece de haberlo leído. Y esos experimentos han funcionado. Pero ¿qué sucede? Que esto a la política no le conviene, porque de esa manera nadie atrae votos. Para atraer votos hay que individuar una categoría y decir, quiero los votos de esa categoría. Entonces le digo que yo le ayudo, le digo que solo yo puedo ayudarle, le digo que sin mí va a quedarse mal. Y le aumento la sensación de miedo que tiene, haciéndole parecer aún más grande el enemigo. Y lógicamente le pinto como enemigo mi adversario político. Esta es una manera que funcional para ellos de hacernos mover. Mientras que si nosotros quisiéramos ver no los derechos de un grupo, sino la agresividad o la paz difundida en el mundo, iríamos a hacer un viaje interior que no le conviene a nadie, no conviene a todos, pero quiero decir, en este momento no tenemos que vender nada con esto, ¿no? Y por esto no se promociona, porque todo lo que viene, yo no sé por qué la gente a veces no reflexiona, es algo así como que si no hacen una propaganda que nos parece mal, sí lo entendemos, nos parece mal, o sea, ahí nos están intentando vender que sea más producto de plástico. Sabemos que el plástico no hace bien al ambiente y no se recicla bien fácilmente, y etcétera. Y llega un momento en que decimos, fácil, ¿no? Nos enteramos, no, esto no lo están vendiendo, pero es porque ellos ganan. Pero cuando nos venden algo que nos gusta, no lo hacemos este razonamiento. No, yo sí, pero quiero decir que la masa no lo hace. Si no venden, si no meten ahí algo así como que nosotros creemos que es positivo, no vemos que detrás de esta propaganda hay intereses. Y quizá si alguien lo ve, piensa, bueno, pero mejor que nada, porque es mejor no vendan una cosa buena que una cosa mala. Pero en realidad no es así. En realidad no es así, porque nosotros siempre estamos dentro de un juego de poderes, que aunque en este momento me conviene a mí o no le conviene al otro, no es sincero. No es sincero, no es por el bien de todos, no es algo que viene con base positiva y ni con medios positivos, porque es como decir, ahora el poder lo tengo yo, estoy yo ahora en las instituciones o en las televisiones o en las escuelas y entonces pongo mi plan a la gente, pero esta es una forma invasiva, agresiva. Y entonces tendríamos que entender que aunque en aquel momento esta persona está haciendo algo que nos gusta, pero le estamos dando un poder. Y el sistema en sí está equivocado, este sistema de poderes, porque a cierto punto yo no podré controlar que a lo mejor habrían otras más cosas positivas que se pudieran hacer, pero esta persona no la hace porque en aquel momento no la conviene. Esta persona que yo le di el poder, le di el canal de televisión, le di el voto, le di la cátedra en la escuela. O sea, esta persona es un mercenario
Y entonces yo no de esa forma, sí, ok, a lo mejor en aquel momento puede tener la satisfacción que se habló de lo que yo quería, pero en sentido general no funciona así. Tengo que volverlo a hacer todas las veces por todas las otras cosas y me pongo en guerra con todo lo que somos nosotros, ¿no? Sería muchísimo más inteligente intentar crear armonía hablando con los demás como no tanto para o sea, sobre todo para entender cómo estamos, entender el otro, entender en qué situación estamos, porque no podemos evolucionar si no sabemos dónde estamos. No es que no podemos, sí que podemos, porque todo evoluciona igual. Yo creo que todo evoluciona igual, incluso irá adelante después del ser humano, vivirán las cucarachas y otros seres, pero no. Pero es mejor, me imagino que sea mejor ver bien el cuadro de cómo estamos, ¿no? Y una cosa que no se hace para nada en este momento es considerar entender la mente del otro, de nuestro adversario, de la persona que no piensa como nosotros. Una cosa que a mí me gusta mucho y me ha dado mucho en la vida, me ha dado mucho entender la otra persona que me atacaba, aunque no justifico ni discriminación, ni ataque agresivo, pero sí, entender me ha dado mucho, ha cambiado mucho las cosas. De ahí en adelante me hice respetar muchísimo mejor de una forma más pacífica, cuando entendí qué sucedía en la mente del otro, o sea, cómo me veía. Y he tenido más dignidad yo y quizás se la he dado en sí al género humano. Pero, repito, como estamos en un mundo en que nos meten mucho uno contra el otro para intereses personales, resulta que a lo mejor lo que yo estoy diciendo parece así como justificar la intolerancia de alguien. No lo es. Yo quise entender y siempre lo querré hacer porque es algo que a mí me ha dado mucho. Me ha dado incluso más libertad, porque luego me expresé mejor y obtuve más beneficio para mí con esto, de intentar ponerme en el lugar de todos los demás también, intentar ver las cosas de las varias posibles maneras de verla. Y bien, entonces esto es lo que me parece que ha funcionado más en mi vida. Luego, ¿qué pasa? Que yo digo, como empecé a decir en el video, ¿cómo ve el niño de hoy este tipo de sociedad en la que estamos? ¿Qué sucede? El niño de hoy está ahí y ve toda esa propaganda. Y él se mete imágenes. Ahora, si le estamos metiendo un montón de imágenes, no importa dónde queramos llegar, porque lo que hacemos nosotros es un diálogo entre adultos, pero no estamos pensando en el niño que ve. Y entonces nosotros le estamos metiendo un montón de imágenes de gente violenta, sobre todo hombres violentos. Así que van a interiorizar aquello. Luego los niños son muy inteligentes y yo creo que harán mucho en el futuro mejor de lo que pensamos nosotros. Pero sí le estamos dando imágenes equivocadas, porque ellos se identifican y dicen, esto es el adulto, así que yo de adulto voy a hacer así. No lo piensan conscientemente, se le mete como así, como a veces decimos tantas cosas negativas sobre los videojuegos, sobre no sé qué cosa, pero lo que hacemos nosotros diariamente no nos parece que tenga la misma influencia, y sí la tiene. Entonces, no tienen mucho ejemplo positivo que vean así estos niños, ejemplo positivo.